Hoy en nuestro mundo de los reptiles tenemos reptiles voladores. Ahí es nada, para ello nos acompaña Rose Alonso de Severlife. Muy buenas. Buenas tardes. Un buen resumen, ¿no? Un buen titular podría ser, ¿no? Sí. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de pterosaurios. ¿Qué son los pterosaurios? Pues no son dinosaurios. Anda, no. No son dinosaurios, aunque muchas veces se les relaciona y muchas veces confunda con dinosaurios y se les meta en el mismo saco, no son dinosaurios. Son unos reptiles alados que serían de la familia de los dinosaurios. Vale. Teníamos por ahí una esquemita, me parece. Para ver un poco Para por ver qué un poquito no. por qué no son dinosaurios, claro. Están emparentados con ellos. Forman parte del grupo Avemetatarsalia. Vale. Tendríamos en este grupo a los pterosaurios y a los dinosaurios. Dentro de este grupo es importante destacar que, existía un grupo de reptiles antiguos que se llamaban los arcosaurios, existen de hecho, donde estaban los cocodrilos, este grupito, y dentro de este grupito estarían los dinosaurios, que tendríamos las aves, y los pterosaurios. De todos estos grupos, los únicos animales que viven actualmente entre nosotros serían los cocodrilos y las aves, que serían también dinosaurios, ¿no? Y los pterosaurios, pues estos reptiles alados, que serían primos de los dinosaurios, se bifurcaban, digamos, en dos grupos: los ranforincoideos, cuidado la palabra, ya ves, y los pterodactiloideos, que los primeros serían de colita corta, un poquito más basales, más prehistóricos, por decirlo así, y los segundos de colita larga, pero luego vemos igual más y nos decías que, claro, sí, hace nuestros tiempos, de esta familia, ¿no? Ha llegado el cocodrilo, han llegado las aves, y ¿qué pasó con esta tercera bifurcación, esta tercera rama? ¿Qué pasó? Claro, solamente podemos conocer a los pterosaurios por su registro fósil, ¿no? Por lo que nos ha llegado. Entonces, los pterosaurios dominaron la era mesozoica, que es la conocida era de los dinosaurios, desde el principio, desde el Triásico hasta el Cretácico. Todos conocemos la gran extinción del Cretácico, ¿no? Donde se extinguieron los dinosaurios, ojo, los dinosaurios no avianos, o sea, todo lo que no son aves, y también se extinguieron este grupo. ¿Por qué se extinguieron? Pues en principio es una pregunta un poco difícil, pero parece que, en general, la diversidad en este momento de la historia pues fue decreciendo un poquito, la biodiversidad, ¿no? Y parece que le hicieron competencia las aves. Anda, se adaptaron también. Mejor a lo mejor, quizás. Parece que se adaptaron mejor, o más bien que se convirtieron en competidoras, ¿no? Claro. Porque, en cambio sí que controlaron el cielo muy rápido, ¿no? Echaron a volar, podríamos decir. Sí, de hecho, en la historia de la vida solamente 3 grupos de vertebrados han conseguido volar. Tenemos los insectos, ¿no? Pero digamos que entre los vertebrados tendríamos estos 3 grupos, que serían los pterosaurios, las aves, que también serían dinosaurios en realidad, y los murciélagos. Y entre ellos, estos reptiles que hoy queremos conocer mejor, cuéntanos de algunas características, ¿cómo eran? Pues estos reptiles, digamos que evolucionaron, los deditos de su mano, el cuarto dedo, se alargó, se engrosó, para sostener lo que llamamos el patagio, que lo podemos ver también en los murciélagos, que es esa membrana, que sostiene el ala, esa membrana alar, digamos, que otorgaba estabilidad al ala, ¿no? Y les permitió volar y desarrollar esa capacidad de volar. Y los estamos viendo también con muchas otras características, ¿no? No solo esas membranas. Este es el caso de la comparativa que estamos viendo con los murciélagos, pero a nivel morfológico. Pues estos animales sobre todo se diferenciaban mucho por la diversidad en sus crestas, en la forma de sus crestas, de sus cabezas. Solían tener cabezas y cuellos muy alargados, podían tener o no dientes, nos pueden recordar incluso en algunos momentos a algunas aves actuales, como por ejemplo los pelícanos, que algunos podrían tener incluso esa membrana, ¿no? Para atrapar peces. Y luego había una diversidad muy grande en general, de muchos tamaños, de muchos tipos de alimentación. Podían ser carnívoros, piscívoros, se alimentarían de peces, de pequeños insectos, de moluscos, incluso herbívoros o frugívoros, ¿no? Que se alimentarían de frutitas, y había una gran diversidad. También de tamaño. También de tamaño. Si te digo que el más grande encontrado medía casi como un avión. Casi un avión. Un avión pequeñito de unos 10-11 metros. Pero en versión reptil, volando por el cielo. Exacto, de envergadura. Y de altura más o menos como una jirafa, podría ser. Sería el Quetzalcoatlus. O sea, eran muy grandes. Pero también podría haber pequeñitos, había una diversidad. Y a pesar de ese tamaño podían volar. Podían volar.
¿Por qué podían volar? Pues porque desarrollaron unos huesos muy frágiles y muy finitos, como las aves, digamos, que les permitían ese vuelo. Por eso también son tan difíciles de que se conserven. Los huesos de pterosaurio son bastante difíciles de encontrar. Ese era el más grande y el más pequeño, no sé si tenemos algún dato. Se llama Nemicolopterus y podía medir 24 centímetros, como mucho. Entonces había, vamos... Menudo rango, ¿no? de tamaños. Si nos imaginamos la diversidad que tienen las aves actuales, pues un poco lo mismo, pero con estos lagartos alados de mesozoicos. Sin duda. Nos contabas también, ¿no?, que es complicado, ¿no?, ese registro fósil, pero no imposible. No imposible, no imposible. De hecho, un registro lo tenemos aquí en Aragón. ¿Dónde está exactamente? Pues hace 125 millones de años en Obón existía este animalito que le han bautizado como Iberodactylus andrewi, y encontraron en este pueblo, en Obón, restos del cráneo de este animal. Curioso. ¿Solo se encontró un ejemplar? Se encontró este ejemplar que se ha descrito esta especie, y es cierto que, bueno, es la más grande de la península ibérica, si no recuerdo mal, la tercera especie descrita en la península ibérica. Y además estos restos se trataba del ejemplar más completo de España hasta que encontraron Prejanopterus, que es ese que vemos en pantalla, en La Rioja. Bueno, otro... Es bastante fascinante porque la verdad es que los restos de estos animales son bastante, ya digo, es bastante difícil que fosilicen y es un hallazgo bastante espectacular. Bastante espectacular y que vuelve a poner en valor el rico patrimonio paleontológico que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, Rose, pues muchísimas gracias. Seguiremos aprendiendo más cosas con vosotros cada martes. Un placer, muchas gracias.